¿Listo? ¿Lo que ya está grabando? Bueno, damos inicio a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy la conferencia número 16, observación de sí mismo. Cabe resaltar antes de comenzar, estas conferencias son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Nos pueden encontrar de manera presencial el día de hoy en la calle 80, frente a la estación Héroes. También nos pueden encontrar en las salas de conferencia de la séptima, en el centro, en la biblioteca Luis Ángel Arango, tercer piso, audiovisuales, y en la biblioteca del Restrepo. En los diferentes canales de WhatsApp también se están publicando los diferentes horarios. ¿Listo? Entonces, bueno, también nos pueden encontrar en los diferentes canales de Facebook, TikTok, YouTube, donde también pues daremos inicio también a estas conferencias totalmente gratuitas. Vamos, regáleme 5 minutos más, vamos a conectar a TikTok. Amiguis. Vamos a conectar a TikTok, perdón, es que no. Amiguis. ¿Quién es ahora ahí, Richie? Suiza se siente cómodo con el resultado, no parece que lo quiere llevar. Se denotan, ¿no? Esa intención desesperada de buscar el partido. Vamos a iniciar porque creo que no hay iniciar. Bueno, listo. También cabe resaltar, antes de comenzar también, que estas conferencias no son religión, ¿sí? Es solamente un conocimiento para el despertar de la conciencia. Regáleme 5 minutos, vamos a tratar de conectar acá a TikTok. TikTok. Bueno, vamos a darle continuidad. Listo, ya. Gracias. Ya estamos en TikTok también. Listo. Bueno, ahora sí vamos a darle inicio a la conferencia del día de hoy. Hoy la conferencia número 16, observación de sí mismo. Vamos a ver que estas conferencias pues, nos van a empezar a entregar a nosotros las claves que necesitamos pues, para el despertar de la conciencia. Vamos a ver que desde la conferencia anterior pues empezamos a abordar las conferencias que entran al pilar de la psicología. Recordemos que es uno de los 4 pilares de la sabiduría, ¿sí? Y pues vamos a ver que la observación de sí mismo, ¿sí?
pues nos entrega las claves que necesitamos también para empezar a reflexionar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esta conferencia, ¿sí? Pues va a ser muy importante, ¿cierto? Pues frente al tema de la psicología, vamos a ver incluso que la observación de sí mismo nos va a permitir hacer un cambio radical en cada uno de nosotros, ¿sí? Nos va a permitir cambiar realmente, nos va a permitir hacer una transformación, ¿sí? Vamos a darnos cuenta también que muchos antiguos hablaban incluso en diferentes culturas del tercer ojo, ¿sí? Y vamos a ver acá en el dibujo que pues ahí están las dos antenitas, que ya esto se va a ampliar un poco más en otras conferencias, ¿sí? Pues hablaban del tercer ojo y hoy en día también lo reconocemos como estas dos glándulas que son la glándula pineal, la glándula pituitaria o la hipófisis, ¿sí? Que pues realmente son esas antenitas que nos permiten a nosotros, ¿sí? Pues conectar con la conciencia, ¿sí? Recordemos que acá entregamos pues las claves para el despertar de la conciencia, pues ya cada uno de ustedes pues revisa, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta conferencia pues sí nos va a permitir eh, pues dejar que esa conciencia se manifieste, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos pensar eh, que algo es de la conciencia, ¿sí? De pronto una persona está enamorada, puede llegar a creer que lo que siente o le hacen sentir de pronto es hasta de la conciencia, ¿sí? Pero realmente nos vamos a dar cuenta que cuando nos observamos a sí mismos, ¿sí? Vamos a ver realmente todos esos yoes, todos esos agregados psicológicos, incluso que hemos hablado en otras conferencias. Incluso vamos a ver, incluso acá en el dibujo, ustedes pueden observar a simple vista, pues están los centros de la máquina humana que ya los hemos mencionado, y al lado de ellos aparecen en rojo los sentidos. Vamos a ver que está el sentido del tacto, el sentido del gusto. Vamos a ver por acá que tenemos el sentido del olfato, del oído y de la vista. Pero vamos a darnos de cuenta que para el despertar de la conciencia, realmente los sentidos ordinarios, o lo que llamamos nosotros los 5 sentidos, pues no sirven. No nos sirven realmente para este trabajo del despertar de la conciencia. Que realmente los 5 sentidos, ¿cierto? Son torpes, a pesar de que necesitemos de ellos para vivir en el día a día, para realizar cualquier actividad, bien sea ir al trabajo, bañarnos. Y no es que tampoco esté diciendo acá que debamos ignorar los 5 sentidos, no, porque pues, evidentemente si usted va a pasar una calle, pues usted necesita de los 5 sentidos para de pronto no causar un accidente o que de pronto un vehículo lo vaya a accidentar, ¿cierto? Entonces vamos a ver que pues sí son necesarios, pero realmente para el despertar de la conciencia los 5 sentidos, ¿cierto? Pues no nos van a ser muy útiles, ¿sí? Vamos a ver que eh, estos los sentidos ordinarios realmente no nos va a servir realmente para una transformación real, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver que el ego, ¿cierto? Tomó pues cada uno de los centros y también tomó consigo pues los sentidos, ¿sí? Tomó posesión incluso de la máquina humana. Y vamos a ver que ya todos lo hemos explicado, ¿sí? Pues el ego tiene atrapado el 97% de la conciencia. ¿Sí? Y
Y realmente todos nosotros nacemos apenas con un 3%, ¿sí?, de conciencia libre. Apuntado por acá, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que este 3% no son los sentidos, no son los 5 sentidos. Vamos a ver que cuando incluso nosotros, que ya ahorita vamos a hablar de esto un poco más adelante, logramos callar la mente, porque vamos a ver que cuando una persona se va a su cama, a su lecho, a descansar, y están todas esas vocecitas allá hablando de la deuda, de la película, de la serie, de la novela, ¿sí? Están todas esas vocecitas allá hablando lo que pasó con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia, ¿sí? Pues vamos a ver que todos esos son los yoes, los diferentes yoes hablando. Y que una vez la persona logra callar la mente, pues le deja o le permite a ese 3% de conciencia manifestarse, que sería pues el ideal, ¿no? Entonces vamos a ver que incluso los antiguos, hablando de esto y de estas dos glándulas, pues vamos a ver que si ven que estos centros superiores no tienen ningún sentido, o sea, no están relacionados con los 5 sentidos, a diferencia de estos 5 centros, ¿cierto? Inferiores, porque son inferiores, todos estos 5 centros hacia abajo son inferiores. Vamos a ver que son inferiores porque los tomó el ego. Estos centros, centro emocional superior, centro intelectual superior, pues no cayeron nunca, no los tomó el ego jamás, ¿sí? Por eso aquí está la conciencia, la energía del espíritu puro, ¿sí? Y vamos a ver que cuando permitimos, ¿cierto?, que se manifieste la conciencia, ¿sí?, pues nos va a permitir incluso despertar poderes. Aquí hablamos nosotros de la clarividencia. Pero esta clarividencia que realmente nosotros hablamos tampoco es de los sentidos ordinarios. Esta clarividencia que nosotros hablamos acá es de la clarividencia interna. Realmente la clarividencia externa, la que de pronto hablan por allá, ¿cierto? Que incluso hablan por allá de clarividencia para despertar, etcétera, pero hablan de cosas externas. Realmente esa clarividencia no nos interesa. Vamos a ver que el sentido de la clarividencia o ese poder de la clarividencia, pues es el mismo sentido de la autoobservación. Y vamos a ver que esto realmente es lo que nos va a interesar acá. La autoobservación. Porque realmente ese es el poder, ¿sí? Eso hablan de la clarividencia, ¿sí? Incluso los niños pequeños, pues ellos como no tienen atrofiadas estas dos antenas, ¿sí? Porque vamos a hablar de que el sentido de la clarividencia o de la autoobservación está atrofiado, se encuentra dañado en este momento. Y realmente por eso es que una persona de pronto le puede llegar a costar, digamos, hasta reflexionar o llegar a autoobservarse. Pero digamos que esta conferencia entrega las claves precisamente para que nosotros empecemos de nuevo a desarrollar ese sentido de la autoobservación o la observación de sí mismo. Pero realmente no lo vamos a lograr con ninguno de los 5 sentidos. Lo vamos a lograr permitiendo que la conciencia se manifieste, dejando que ese 3% de conciencia se manifieste, ¿sí? Y vamos a ver que ninguno de los 5 sentidos nos va a permitir experimentar eso, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Digamos que acá tengo el marcador. Y usted puede ver el marcador y ya. Ya usted sabe que hay un marcador, pero usted cree conocer, ¿sí?
Y vamos a creer que conocemos todo, pero realmente vamos a darnos cuenta que conocer y observar es muy diferente. Vamos a darnos de cuenta que observar, ¿cierto? Yo observo el marcador y puedo usar mis 5 sentidos para observarlo. Entonces ya observé acá el marcador, observé los colores, ¿cierto? Acá observé los colores, observé que tiene una punta, observé que tiene blanco, observé una marca, etcétera, observé el tamaño y ya observé. ¿Por qué? Porque conocer es diferente. Usted conoce que existe un marcador, que allá en esa mesa o en tal sitio hay un marcador, hay una silla y una mesa. Pero realmente usted no lo observó. ¿Qué es observar realmente? Bueno, cuando observamos es cuando vamos a llevar toda la atención, ¿cierto? A ese objeto, X o Y, a ese marcador, ¿cierto? Vamos a llevar la atención a ese marcador, vamos a llevar la atención a esa silla, a esa mesa, etcétera. Sí, claro, usted conoce que ahí está la mesa, la silla, y usted mecánicamente, pues usted se sienta, puso el codo encima de la mesa, se puso a escribir, etcétera. Pero realmente observar es muy diferente porque vamos a ver que para desarrollar ese sentido de la autoobservación necesitamos toda la atención posible. He ahí la palabra o la frase que incluso se cita mucho dentro del conocimiento, pues vivir el aquí y el ahora. Realmente vivir el aquí y el ahora, pues es precisamente estar atento a cada uno de esos movimientos, ¿cierto? Dentro de la máquina humana que de pronto hace el ego, ¿sí? Vamos a incluso darnos cuenta que en el día a día nosotros vivimos hasta con muchas personas, trabajamos con unas personas, incluso algunos van a estudiar o se reúnen con ciertas personas en su día a día. Y la persona puede decir, yo conozco a esa persona, pero realmente ignoramos muchas cosas porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera somos capaces de observarnos a nosotros mismos, por eso está la observación de sí mismo, porque ni siquiera tenemos desarrollado, o sea, se encuentra atrofiado el sentido de la autoobservación, de llevar la atención de todo el exterior hacia el interior. ¿Sí? Realmente ese es el objetivo de esta conferencia, ¿sí? Entregar esa clave de cómo empezamos nosotros a desarrollar esto, ¿sí? De estar distraídos porque vamos a darnos de cuenta que estos 5 sentidos que ustedes ven acá, tacto, gusto, oído, olfato, vista, pues realmente nos mantienen distraídos a nosotros en lo externo, ¿sí? El ego cogió estos 5 sentidos, ¿para qué? Para mantenernos distraídos. Vamos a recordar que el ego o esos diablitos, esos defectos psicológicos es lo que hablamos cuando nosotros hablamos del ego, defectos psicológicos, errores, que ya lo hablamos en una conferencia anterior. ¿Sí? Y vamos a darnos de cuenta que el ego, los defectos psicológicos cogieron la máquina humana, cogieron los sentidos para distraernos porque realmente al ego pues no le interesa para nada el trabajo del despertar de la conciencia y menos que una persona esté en autoobservación. Ya ahorita vamos a explicar cómo es el proceso de la autoobservación, ¿sí? Porque vamos a darnos de cuenta que observar es totalmente activo, mientras que conocer es totalmente pasivo. Yo conozco la sala de conferencia, yo conozco mi casa, mi dirección, mi teléfono, pero eso es pasivo. Usted no necesita toda su atención, ¿cierto? Para saber eso, para conocer eso. Digamos de darnos de cuenta que la autoobservación es totalmente activa y requiere atención. Vamos a ver incluso que requiere hasta un esfuerzo, ¿sí? Entonces, muchas veces incluso, ¿cierto?
se nos puede venir a la mente una persona. De pronto sentimos antipatía o desagrado por esa persona. Digamos así, un ejemplo. Y digamos que esa persona, usted no se observa. ¿Por qué siente eso? ¿Qué le hace sentir eso? ¿Cierto? Entonces, digamos, aquí he hablado de los centros. O sea, el instinto es muy rápido, le hace sentir antipatía, el centro emocional inferior. Llegó allá, como que no me agrada, y de agrado, desagrado, etcétera. ¿Sí? Ay, es que huele así, es que se ve así, etcétera, porque sí o porque no. Y entonces ahí está el pensamiento. Entonces es un pensamiento, ¿cierto? Puede decir muchas cosas, realmente esos pensamientos que se acumulan y que hablan allá con esas emociones desagradables en el interior, pero realmente todos esos son los efectos que están en la psiquis, ¿sí? Y vamos a darnos de cuenta que los 5 sentidos realmente están atrofiados también, realmente los toma el ego. Y vemos todo esto de una manera que digamos es hasta repugnante en el interior, ¿sí? Que cuando nosotros observamos más, porque vamos a darnos de cuenta que estamos más en nuestros mundos interiores que en el exterior, que realmente usted pudo tener una conversación con su jefe, pero le queda lo que llamamos o vamos a llamar más adelante en estas conferencias la charla interior. ¿Sí? Y esa charla interior, ¿cierto? Pues es una charla ya psicológica, son los yoes hablando, los diferentes yoes hablando. De pronto porque el jefe le dijo, etcétera, tal cosa que de pronto a usted le molestó, pues le queda la charlita. Allá todos los días, allá los yoes martillando, allá martillando. Ay, es que me dijo tal cosa, es que me miró así, es que no me gustó lo que me dijo así, ¿cierto? Y una persona puede pensar, ¿cierto? Pensar, vamos a ver que aquí está el pensamiento, incluso puede llegar a pensar que es buena, pero vamos a darnos de cuenta que realmente no. Que realmente cuando nos observamos, nos damos de cuenta que nuestro interior está demasiado contaminado y que una persona fácilmente en su interior puede estar hablando mal de otro, ¿sí? O puede estar maldiciendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirarnos acá en el centro motor, cómo están las palabras, obras y omisiones. Y divinamente una persona en su interior, pues puede estar maldiciendo, ¿sí? Puede estar diciendo de pronto en el exterior, digámoslo así ya, estar diciendo chistes verdes, no sé, con sus compañeros del trabajo, con la familia, con los amigos, ¿cierto? Y ahí están las palabras. Ya vamos a darnos de cuenta que todo eso va saliendo de nuestro interior, que si no observamos nuestro centro motor, pues ahí van a estar las maledicencias, los chismes, la crítica, ¿sí? Palabras incluso de doble sentido. Sí, vamos a ver que ahí también están las acciones. Ahí va a estar el amor y el desamor. ¿Sí? Vamos a ver incluso que está relacionado con la vista. La persona, vamos a ver que mira, ¿cierto? Y puede llegar a hacer una mala hora, ¿cierto? Por lo que ven. De pronto el chico, la chica ya es mudo, ¿cierto? Pues ya viendo allá el escenario, pues no le importa si tiene pareja, si tiene esposo, si tiene esposa, ¿cierto? Tal vez hasta ni se pregunte. O empieza a seducir a través del verbo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que a través del verbo, a través de nuestro centro motor, ¿cierto? Pues vamos a ver que ahí están las acciones, las obras, las palabras y las omisiones. Que ya eso también lo ampliamos en otra conferencia. Vamos a ver que una persona, como les decía, pues puede pensar muchas cosas, puede pensar que es buena. Y realmente vamos a ver si una persona es buena. Yo les pongo un ejemplo sencillo. Digamos que la persona cae en el intelecto inferior. Una persona puede pensar que es buena, pero vaya
y roben a esa persona. No les estoy diciendo que roben a alguien, no. Es un ejemplo. Si roban a esa persona, pues de pronto ya la persona empieza a maldecir. O por dentro, la charla interior empieza a decir, ah, yo por qué me metí en esa calle, vea lo que me pasa, pensé tal por cual, ¿cierto? Y puede hasta maldecir al que lo robó por dentro. De pronto la persona dice, no, yo no soy de ese tipo. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Quítenle el esposo, la esposa, la pareja, ¿cierto? Por infidelidad o ponerle los cuernos, como llaman coloquialmente. Pues vamos a darnos de cuenta que en sus pensamientos ya esa persona deja de ser buena y realmente esa persona pues empieza a tener en su interior pues muchos malos pensamientos, ¿sí? Vamos a ver que incluso en los pensamientos va a estar el morbo, ¿sí? Ya pusimos el ejemplo de pronto de la chica ya que está desnuda, el chico allá desnudo y se ven allá, ¿cierto? O están allá diciéndose cosas. Pues, ¿qué va a pasar? Pues le va a empezar a alimentar el morbo a esa persona. Vamos a ver que ahí está la lascivia, que es el mismo morbo en la mente. Y que realmente, ¿cierto? Esos sentidos, pues, lo van a llevar a ver todo lo externo y realmente interiormente, pues vamos a ver que esa persona puede empezarse a imaginar cosas, le puede empezar a martillar la misma charla. Entonces, ay, es que me dijo esto, es que me gustó esto, es que me miró así. Y allá empiezan los yoes a hablar en el interior, ¿cierto? Y empiezan a alimentarle ese morbo. O incluso pueden despertar hasta un yo violador. Una chica hasta incluso sin intención puede despertarle los yoes a un violador, el yo violador. Y entonces, como tiene demasiado morbo esa persona, ¿cierto? Pues termina hasta abusando de mujeres o incluso hasta de niños. Sí, incluso hay casos más aberrantes donde las personas llegan incluso a maltratar hasta a los animales por eso. Sí, que ahí está el tema de la zoofilia. Sí. Entonces vamos a darnos de cuenta que, pues si no estamos en autoobservación constante, los yoes van a coger cada uno de los centros de la máquina humana. Vamos a ver, incluso por el centro emocional inferior, el placer y el dolor. Que fácilmente una persona, ¿cierto? Pues por placer puede irse a tomar la plata. Digamos que ahorita por lo que está el tema del fútbol y toda esta cuestión del mundial y todo eso, pues una persona fácilmente puede caer en eso que ya hemos aquí hablado de drogas y alcohol, ¿sí? Y de todas las consecuencias que trae. Pues una persona va por placer, se gasta un montón de dinero con sus amigos, con la familia, con otro montón de extraños de pronto, y derrocha un montón de dinero porque ganó cierto equipo de fútbol, ¿sí? Y en ese momento sintió un placer, desgastando, derrochando y gastando, ¿sí? Y vamos a ver que ahí se provoca un desequilibrio por ese placer. Pues lamentablemente esa persona a la semana siguiente o un par de semanas después de que terminen los eventos deportivos, pues va a empezar a sentir dolor, va a empezar a sufrir porque ya no hay dinero, porque le hace falta de pronto la remesa o el alimento en la casa porque desgastó, despilfarró su dinero. Vamos a ver que porque la persona por ese ratico de placer, pues va a empezarse a meter en deudas, ¿cierto? Se va a empezar a ver acosado, ¿cierto? De pronto lo empiezan a llamar los bancos, a pagar la cuota, a refinanciar y empieza esta persona a sufrir, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el centro emocional inferior también va a estar relacionado con el placer, el dolor. Ahí viene la ansiedad, la frustración, ¿cierto? El resentimiento, de pronto por allá la persona se acuerda, ¿sí? Que ahí vamos a ver que está relacionado también. De que el papá o la mamá lo abandonó y esa persona pues dice, no, pues vuelve a sentir, ahí está el resentimiento, volver a sentir.
Esa persona dice, ah, pero es que me abandonó, pero es que me hizo, pero es que nos dejó, pero es que tuvimos que aguantar hambre, ¿cierto? Y vamos a ver que ahí entra todo ese tema en el centro emocional inferior, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una persona puede sufrir de ansiedad por eso, de frustración, depresión, ¿sí? Porque realmente si no se equilibra, si no se observa cómo los yoes o cómo los diferentes egos se mueve dentro de la máquina, ¿cierto? A través de los centros de la máquina humana. Si no observamos, si no estamos atentos, realmente pues la máquina termina tomando eso y realmente una persona fácilmente cae en procesos de depresión, ansiedad, frustración, resentimiento y rencor, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí está ya también una clave, incluso ya de psicología, cuando permanecemos atentos, ¿sí? En autoobservación constante, debemos aprovechar cada momento y cada instante, cada evento exterior para observar nuestro interior, ¿sí? Que si gana X o Y evento deportivo, ¿cierto? De fútbol o de lo que sea, pues observes en su interior qué es lo que se mueve, porque las personas fácilmente pueden confundir y llegar a pensar incluso que es hasta bueno lo que están sintiendo, pero ya nos dimos de cuenta que fácilmente si lo que se siente es placer, pues por ley va a terminar en el dolor, eso es ley, ¿sí? Entonces vamos a ver que incluso a nivel científico, incluso en la psicología moderna, ya se habla de que solo hay dos emociones, ¿sí? Placer y dolor. Entonces vamos a ver que es como un péndulo que nos va a llevar el uno tanto al otro, del placer al dolor, pero lamentablemente a la frustración, decepción, ansiedad, depresión. Listo. Vamos a ver también, vamos a observar el centro instintivo, acá. Vamos a ver que incluso, o sea, hemos hablado que el centro instintivo o el instinto es muy rápido y que realmente una persona no puede llegar a pensar porque el instinto es más rápido que la mente. Es demasiado rápido, no da ni siquiera tiempo de pensar. ¿Sí? Y vamos a ver que incluso la conferencia anterior hablamos de que aquí se encuentra el ego. Y realmente si no estamos en observación o atentos constantemente, pues realmente por eso surgen los accidentes o los incidentes que llaman también. ¿Sí? Fácilmente una persona por no estar atenta, pues cruzó la calle sin mirar y pues lamentablemente provoca un accidente. ¿Sí? Vamos a ver que el instinto es tan rápido, ¿sí? Que ya lo hemos hablado acá, que pues no da tiempo, ¿sí? Entonces, si una persona no está en observación constante, pues fácilmente cae en las trampas del ego porque el ego actúa muy rápido, ¿sí? Pues una persona de pronto vio allá la oportunidad de robarse algo, pero no hay tiempo y rápidamente lo tomó, ¿cierto? O incluso va manejando un coche y ve la posibilidad de, de entrar de pronto por cierto hueco que quede en el tráfico, de pronto en un trancón y por meterse allá rápido, instintivamente, ¿cierto? Pues de pronto hasta causó un accidente, ¿sí? Porque eso es lo que realmente pasa cuando nosotros no estamos observando, ¿no? Constantemente. Y cualquiera dirá, no, pero debemos observarnos en el exterior, porque el accidente pasó afuera. Pero vamos a darnos de cuenta que los que cobran y los que pagan ese karma, porque si hay un accidente, eso es karma, dolor y sufrimiento. Pues vamos a darnos de cuenta que todo el ego está en el centro instintivo y que realmente si nosotros estamos en autoobservación constante, no le vamos a dar, digamos, chance al ego para que actúe. ¿Sí?
Por otra parte, vamos a ver también que en el centro sexual, pues debemos estar concentrados, ¿sí? Digamos que ahí también está la fornicación, hablamos de fornicación como eyaculación orgasmo, ¿sí? Y que realmente, si nosotros no estamos en autoobservación constante, pues nosotros vamos a empezar a fornicar. No solo por las glándulas sexuales, no solo por nuestro aparato sexual, ¿sí? No, realmente una persona, si no está en observación, va a empezar a fornicar por la vista, va a empezar a fornicar por el verbo, va a empezar a fornicar por la mente, porque vamos a darnos de cuenta que va a haber un desgaste de energía, va a empezar a expulsar la energía. Entonces la persona en una ira también puede expulsar mucha energía, en un pensamiento por allá, recordando y de pronto hasta con nostalgia. Entonces allá la persona pues va a empezar a activar ciertas cosas y a desgastar energía. En las emociones, ya hemos hablado incluso hasta de los enamorados. Una persona enamorada gasta un montón de energía, ¿sí? Y todo es emoción, emoción y gasta un montón de emoción. Y vamos a ver que eso automáticamente lleva al dolor, ¿sí? Entonces realmente tampoco es gastar la energía emocional así, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que ya en otras conferencias lo hemos hablado, que el instinto, en el centro instintivo, pues es el tetrasustentador, él envía la energía para toda la máquina humana para que funcione. Y si ustedes de pronto la persona tiene el mal hábito de pronto de masturbarse, pues lamentablemente esa persona va a expulsar su energía seminal, va a botar la energía. Eso es lo que llamamos fornicación, ¿cierto? Entiéndase por eyaculación orgasmo. Y si la persona está expulsando su energía, pues lamentablemente no va a permitir que estos centros superiores se manifiesten, se van a atrofiar las glándulas del cuerpo y lamentablemente la persona le va a costar mucho mantener la atención, ¿sí? Entonces vamos a darnos de cuenta que pues realmente vivimos distraídos en el exterior, ¿sí? Que en ello es mecánico y todos sus efectos son mecánicos y tomaron los sentidos realmente, ¿cierto? Y nos esclavizan a través de la multiplicidad de efectos. Vamos a ver que ahí está también la pereza, la lujuria, vamos a ver que está la codicia, vamos a ver que está la ira, la gula, la envidia, y todo eso está tomado por los sentidos, ¿sí? Porque realmente todo lo externo, ¿cierto? Nos distrae, ¿sí? Y vamos a ver que aquí existen dos mundos, ¿sí? Vamos a hablar del mundo exterior y vamos a hablar del mundo interior, ¿sí? Porque sí, la persona puede estar atenta con sus sentidos a lo exterior, pero recordemos que la autoobservación o el sentido también de la autoobservación o la clarividencia, pues es llevar toda esa atención de afuera hacia adentro, ¿sí? Empezar a entender cómo se mueve el ego dentro de la máquina humana, ¿sí? Y realmente vamos a entender muchos procesos. Realmente esto puede transformar a las personas, puede incluso llegarle a acabar con un vicio, sea el vicio que sea, ¿sí? Sea el vicio que sea, pornografía, masturbación, drogas, alcohol, ludopatía, etcétera, ¿cierto? Esto puede llegar a acabar con cualquier tipo de vicio, pero realmente necesita ser activo, estar atento, ¿sí? Entonces, realmente lo exterior sí se puede observar con los sentidos, pero no es lo que nos interesa. Realmente lo que nos interesa es llevar esa atención hacia el interior, ¿sí? Debemos observar ese mundo interior, ¿cierto?
porque pero realmente ahí es donde está el ego. Claro, yo en el exterior puedo observar muchas cosas, de pronto nos permite conocer a través de los sentidos el mundo exterior. De pronto, no sé, de pronto la mamá le dice, hijo, no toques esa olla porque se quema, ¿sí? O de pronto la persona le dice, hijo, no se vaya a ir por ahí porque se cae y se puede golpear. Y realmente para eso sí nos pueden llegar a servir los sentidos, ¿sí? De pronto para cuidar el cuerpo físico. Digamos que de un peligro o de pronto un padre, ¿cierto? Dándole una recomendación al niño, a la niña, ¿cierto? Al decir, pues, venga, no se vaya por ahí porque se cae o no vaya a tocar eso porque se quema o se corta. Pero vamos a ver que más allá, ¿cierto? Los 5 sentidos no nos sirven, son, digamos que son muy ordinarios, ¿cierto? Para experimentar la conciencia, ¿sí? El sentido, desarrollar el sentido de la autoobservación. Entonces, vamos a ver que observar nos permite a nosotros ver la profundidad de las cosas, ¿sí? El sentido de la observación, pues, no es mecánico, no es algo mecánico. Realmente vamos a darnos de cuenta que cuando nosotros estamos atentos, incluso podemos empezar a darnos de cuenta no solo cómo se mueve el ego, sino cuándo se va a mover, ¿sí? Incluso podemos llegar a evitar mucho dolor y sufrimiento cuando estamos en esa autoobservación constante, ¿sí? Examinar un momento. Listo. Entonces ya hablamos de los dos mundos, ¿sí? El mundo externo, ¿sí? Lo podemos percibir allí con los sentidos. El mundo interior, ¿sí? Que es llevar realmente toda esa atención de afuera hacia adentro para lograr autoobservarnos, ¿sí? Empezar a desarrollar ese sentido de la autoobservación, porque realmente pues sí está atrofiado. Realmente, a pesar de que nosotros vivamos más en ese mundo interior, de pronto la charla, de pronto los pensamientos, incluso maquinando cosas, pues vamos a darnos de cuenta que no es lo mismo pensar a autoobservarse. Es muy diferente pensar a autoobservarse. Y que realmente, si una persona aquí confunde el pensamiento con la autoobservación, realmente no está haciendo nada. Porque una persona puede darse el lujo de pensar cualquier cosa. Pensar que es bueno, pensar que se está autorrealizando, pensar de que es el mejor, de que es un santo, pero realmente no. La persona puede pensar, pero la autoobservación es muy diferente, ¿sí? Porque es llevar todo eso hacia nuestro interior y realmente no dejarnos distraer con lo exterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué necesitamos ver nosotros, ¿cierto? Para desarrollar más eso. Ya hablamos de la atención, pero vamos a ampliarlo un poco más, ¿sí? Vamos a empezar a entregar las claves de cómo autoobservarse, porque realmente lo que nos interesa en esta conferencia, ¿sí? Porque, bueno, yo les puedo dar a ustedes la información, pero ¿qué hacemos con esto, cierto? Entonces vamos a ver que lo primero que nosotros necesitamos al llevar nuestra atención adentro es ver a los yoes en acción. Y al verlos en acción vamos nosotros a descubrir los defectos. Vamos a descubrir esos diferentes yoes. Y es lo que necesitamos hacer, porque realmente el ego no quiere ser descubierto. Al ego no le interesa este conocimiento, el ego no quiere este conocimiento porque el ego no quiere ser descubierto. El ego es hasta sutil y tiene hasta cierta inteligencia, ya lo hemos dicho acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer al
llevar toda esa atención al interior es empezar a descubrir, ¿cierto? En nuestra propia psiquis, en nuestra propia psicología, cada uno de esos defectos psicológicos, ¿sí? Que no sé, que si me gusta tomar, si me gusta fumar, si me gusta mirar por allá chicas, o si me gusta por allá mirar que si el chico es alto, es guapo, tiene los ojos así, o que si está mirando, no sé, eh, chicas de pronto en redes sociales, o de pronto la persona observar si de pronto me da ira todo lo que me dicen o me molestan ciertas cosas. Eso, empezar a descubrir esos diferentes yoes o esos diferentes diablitos, acá ya lo hemos hablado, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a hablar, ¿cierto? De algo que vamos a ampliar a lo largo de estas conferencias, que ya entramos en la rama de psicología. Y aquí vamos a hablar de la meditación con ojos abiertos. La meditación reflexiva es una meditación que se hace con ojos abiertos y con lápiz y cuaderno. Vamos a ver que cualquiera puede tener acceso a un lápiz y un cuaderno. Eso es supremamente económico, digamos que es de muy bajo costo, cualquiera puede adquirir un lápiz, un cuaderno, algo donde pueda escribir, ¿cierto? Y es necesario que nosotros, al descubrir el defecto, empecemos a trabajar en la meditación reflexiva, con cuaderno y lápiz. Vamos a empezar a descubrir cómo actúa ese yo en la máquina humana, ¿cierto? Vamos a empezar a ver, a observar, a llevar toda esa atención al interior y vamos a escribir cómo se comporta el defecto psicológico, que lo obligó a hacer esto, que lo llevó a este otro defecto, le hizo cometer este otro error, lo llevó de un defecto a otro, ¿cierto? Y vamos a empezar a descubrir y a empezar a reflexionar sobre cómo la entidad o el defecto se mueve, cómo actúa. Porque eso es lo que necesitamos ver a los yoes en acción. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo actúan esos yoes? Ya que en otra conferencia hemos hablado de que esos yoes son unos actores y tienen tragedias, comedias, etcétera. Y vamos a empezar a descubrir eso, vamos a empezar a reflexionar, vamos a escribirlo en un cuaderno y vamos a empezar a comprender. Ya hemos aquí hablado en conferencias anteriores que yo comprendo mi madre Lina, ¿sí? Así como una mamá, que todos hemos necesitado de la mamá en algún momento, pues una madre con su bebé puede cambiar el pañal de su bebé, ¿cierto? Cambiarle la suciedad, limpiarlo, para que el bebé esté en óptimas condiciones. Pues nuestra Madre Divina, que es una parte femenina de la conciencia, que ya aquí hemos hablado de esa parte de la conciencia, nuestra Madre Divina es la que elimina cuando nosotros comprendemos, es la que nos quita la suciedad, ¿sí? Es la que nos está limpiando cada vez que nosotros nos ensuciamos. Y es necesario que nosotros descubramos y vamos a comprender. Vamos a comprender cada detalle del defecto, pero eso vamos a comprender es con el corazón. Vamos a ver que la comprensión es del corazón. ¿Sí? No es algo de la mente, no es algo mecánico. Que necesitamos reflexionar mucho para llegar a comprender un defecto. Pero ya vimos, tenemos que descubrir primeramente el defecto, llevar toda la atención hacia el interior. Vamos a estar en esa meditación constante, vamos a aprovechar cada minuto, cada instante, viviendo el aquí y el ahora. ¿Qué es eso? Permanecer en el instante, vivir el aquí y el ahora. ¿Para qué? Para descubrir todos los defectos de lo que usted hizo en su día a día. Entonces usted por la noche, llegue, siéntese, escriba todos esos defectos que se presentaron durante el día, cómo se movieron, qué pasó acá en la máquina humana, lleve toda su atención al interior, qué pasó, qué hizo ese defecto, qué parte de la energía me gastó,
cómo se comporta ese defecto, nos lleva a otro defecto y vamos a empezar a comprender, ¿sí? Vamos a empezar a comprender, vamos a ver que la comprensión es del corazón. Y realmente cuando comprendemos es donde ya nosotros podemos llegar a pedir la asistencia divina. Entonces, ¿cómo vamos a pedir la asistencia divina? Madre divina, elimíname tal defecto que ya usted comprendió, ya usted vio, ya usted analizó, ya usted vio cómo se mueve el defecto, qué es lo que causa, ¿cierto? Cómo se mueve en su interior. Entonces vamos a descubrir, a comprender y vamos a pedir asistencia divina para eliminar los defectos psicológicos. Sí, entonces ya una vez nosotros comprendemos nuestra madre divina, el defecto psicológico. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de nosotros mismos, dentro de sí mismos, vamos a ver un tren de pensamientos, de emociones, de deseos, de pasiones, comedias privadas, exhibicionismo, dramas personales, mentiras, discursos, excusas, morbosidades, placeres, laxilia, que es el mismo morbo en la mente. Vamos a ver que todo eso está allí dentro. Y nuestra madre es la que nos va a quitar, nuestra madre divina es la que nos va a quitar realmente toda esa suciedad. Ya lo hemos dicho, la madre divina es una parte de nuestra conciencia. ¿Sí? Es una parte de nuestra conciencia, pero es necesario que nosotros empecemos a desarrollar poco a poco el sentido de la autoobservación, que miremos a través de nuestros centros energéticos, que llevemos toda la atención a cómo se mueve el ego en esos centros, para que nosotros podamos descubrir el defecto, para que podamos comprender y finalmente nuestra madre divina elimine el defecto psicológico. Vamos a ver que incluso una persona puede llegar a creer que elimina un defecto psicológico, pero realmente lo que nos interesa en esta conferencia es empezar a desarrollar ese sentido de la autoobservación, empezar a desarrollar, vivir el aquí y el ahora, llevar toda esa atención al interior, porque realmente el exterior nos tiene muy distraídos. Y que una persona dentro de sí misma puede llevar muchas cosas. Iras, desamores, morbosidades, etcétera. Y fácilmente por la apariencia, por la personalidad, pues puede engañar en el exterior, pero realmente en el interior es otra cosa. ¿Sí? En el interior necesitamos que esta atención sea activa, sea constante y que no desaprovechemos ningún instante para autoobservarnos, para llevar la atención a nuestro interior y ver cómo se mueve el ego en cada uno de nuestros sistemas. Entonces, esta es la conferencia de observación de sí mismo o la autoobservación, ¿sí? El mismo poder y facultad que desarrollamos de la clarividencia. Y ya hablamos de que los niños no tienen atrofiado ese sentido, pero recordemos de que los niños son inocentes. Ellos no tienen afectado estas glándulas, ¿cierto? Que nos permiten experimentar la conciencia o incluso planos superiores de conciencia, ¿sí? Los niños no tienen atrofiado esto porque tal vez no han fornicado, etcétera. Pero vamos a darnos de cuenta que en la medida de que nosotros se nos va desarrollando la personalidad, que ya esto lo hablamos en otra conferencia, a medida que nos vamos volviendo adultos, rara vez se nos vuelve a manifestar la conciencia. ¿Sí? Entonces es necesario que estemos en esa autoobservación constante, porque vamos a ver que estos son facultades de la conciencia. Y cuando nosotros estamos en autoobservación constante, pues vamos a permitir que la conciencia se manifieste,
Vamos a ver que estas conferencias, una vez más lo digo, son las claves para el despertar de la conciencia. ¿Sí? Y realmente, pues, esta conferencia es muy corta, pero tiene una clave muy puntual, ¿cierto? Para empezar a autoobservarnos, para llevar toda la atención al interior y que empecemos a vivir el aquí y el ahora, para que la conciencia se manifieste, para que empecemos en este trabajo de el despertar de la conciencia para la autorrealización. Entonces, pues bueno, creo que eso sería la conferencia por el día de hoy. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla. ¿Sí? Vamos a ver que pues, estas conferencias de aquí para adelante nos van a empezar a entregar las claves de psicología. ¿Sí? Y pues de pronto que no nos basemos en lo exterior. Sí, porque una persona puede leer muchos libros, puede creer conocer mucho el mundo, ¿sí? O creer conocer mucho los planetas y tener un montón de conceptos e información, pero vamos a darnos de cuenta que este conocimiento va mucho más allá del intelecto, ¿sí? Y que realmente esto, pues no lo vamos a comprender con ninguno de los sentidos, ni con ningún libro, ni leyendo artículos científicos ni nada. Entonces, pues bueno, esto sería la conferencia por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerlo. Vamos a ir ampliando poco a poco las conferencias. En lo posible, pues vamos a tratar de continuar dentro de 8 días con la siguiente conferencia. Pido disculpas también por no haber tenido también las conferencias anteriores por motivos personales. No pude estar el día martes, ¿cierto? Para las conferencias. Bueno, y para la siguiente conferencia, pues vamos a empezar a estudiar, ¿cierto? Los 3 factores de la revolución de la conciencia. Sí, que ya aquí hemos hablado de manera muy general de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero vamos a ver que es necesario comprender muy bien este trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque allí se nos entregan las claves para el morir, ¿sí? Y vamos a ver que este tema de la muerte psicológica pues va a estar ampliamente relacionado con las últimas 2 conferencias que hemos visto, ¿cierto? Y nos van a seguir ampliando mucho más pues todo este tema de el pilar de la psicología. Entonces, bueno, vamos a revisar en Google Meet rápidamente si hay preguntas. Rápidamente. Hola Jonas, hola Camila. Vamos a ver el TikTok. Bueno, si en TikTok hay alguna pregunta, por favor, si la pueden volver a hacer, creo que por los comentarios o los likes, por la gente que está viendo, creo que se pierden los comentarios. Pero pues si hay alguna pregunta, pues este es un momento para hacerlo. Voy a dejar el TikTok abierto unos minutos, para el caso tal de que las personas pues, quieran hacer sus comentarios, poder darle respuesta desde que sea posible. ¿Listo? Bueno, si en Google Meet no hay más comentarios, pues esto sería la conferencia por el día de hoy. En lo posible, pues vamos a estar pendientes para la siguiente conferencia, el día martes, en el mismo horario. ¿Sí? Pues agradecemos mucho su asistencia.